Me desperté mucho antes de que el reloj marcara la hora habitual, sintiendo una inquietud eléctrica en el aire inmóvil de la casa. No era el murmullo tranquilo del hogar, sino esa pesada densidad que se instala cuando dos personas llevan demasiado tiempo compartiendo los mismos espacios y los mismos silencios. Al levantarme, el suelo frío bajo mis pies desnudos me devolvió a la realidad, y por un instante dudé si debía mirarme al espejo o dejar pasar el día sin reconocerme, pero la curiosidad, o quizá la costumbre, fue más fuerte. Me quedé de pie frente al espejo, observando los pequeños cambios, la piel menos tersa, las líneas que no estaban hace unos años, la sombra gris en la raíz del cabello. Sin embargo, mis ojos buscaban otra cosa, una chispa, un destello de deseo propio. Abrí el cajón de la ropa interior y mis dedos recorrieron el encaje negro, la seda suave, los colores que ya casi no usaba. Elegí un conjunto oscuro, elegante, con la excusa de que nadie lo vería más que yo. Pero esa elección era para mí una pequeña rebelión silenciosa, un recordatorio de la mujer que quería seguir siendo. En la cocina, todo era rutinario. Una nota breve de mi esposo: que tengas un buen día, el café recién hecho, la mesa perfectamente puesta. Leí la nota y aunque la intención era buena, sentí que las palabras eran solo un eco, no un puente. Nuestro matrimonio era funcional, sólido para quienes lo miraban desde fuera. Éramos una pareja madura, con historias compartidas, hábitos bien definidos, y un cariño tranquilo. Pero en ese cariño faltaba algo, no era pasión ni dramatismo lo que extrañaba, sino el vértigo de sentirse elegida, el cosquilleo de lo inesperado, la promesa de algo más allá de lo cotidiano. El trayecto al trabajo fue un desfile de pensamientos inconclusos y miradas perdidas por la ventana. Al llegar a la oficina, me envolvió el bullicio, el ruido de los teclados, los saludos rápidos, el aroma indefinible de papeles y café barato. El trabajo me ayudaba a no pensar, pero esa mañana mi atención flotaba, como si algo estuviera a punto de suceder. Cuando él apareció, el jefe, noté el cambio inmediato en la atmósfera. Tenía esa manera de caminar que hacía que todos lo notaran, pero su trato era siempre correcto, sin un atisbo de arrogancia. Hoy, sin embargo, cuando se acercó a mi escritorio, me dedicó una sonrisa más larga de lo habitual y preguntó por un informe que ya habíamos discutido. ¿Puedes venir un momento a mi oficina?, dijo, con una voz que pretendía ser casual. Pero tenía un matiz de urgencia. Lo seguí, sintiendo como cada paso aumentaba mi conciencia de mi cuerpo, de la ropa que había elegido, del perfume apenas perceptible en mi cuello. En su despacho, la conversación fue estrictamente profesional. Al principio. Sin embargo, las pausas entre sus palabras eran diferentes. Hablaba mirándome de una manera que me hacía recordar que era mujer, no solo empleada, madre o esposa. Cuando le entregué los papeles, su mano rozó la mía, apenas un segundo, pero suficiente para que mi corazón se acelerara. No hubo miradas insinuantes ni frases ambiguas. Solo ese roce, ese contacto mínimo y ambiguo, que quedaría flotando en mi memoria todo el día. A la hora del almuerzo, permanecí en la cafetería más tiempo del habitual. Miré el móvil, vi el mensaje de mi esposo, una foto de su paseo matutino, y contesté con un «cuídate», sin pensar mucho. Sentí un vacío extraño, como si la distancia entre nosotros no fuera solo física. No podía decir que era infeliz, pero algo faltaba, una pieza pequeña y vital. Los detalles cotidianos, sus gestos, sus silencios, sus rutinas, se habían vuelto invisibles para mí, y en ese anonimato, yo misma me estaba perdiendo. Volví a mi puesto y encontré una nota en mi teclado: me gustaría contar contigo en la reunión de la tarde. Tu opinión es clave. El papel era discreto, sin firma, pero el mensaje tenía una intención distinta, personal. Lo guardé en el bolso y sentí un cosquilleo inesperado. Durante la reunión, nuestros ojos se encontraron varias veces. No hubo palabras de más, solo esa electricidad tácita que lo envolvía todo. Al terminar la jornada, él se detuvo a mi lado. ¿Puedes quedarte un momento? Quiero hablar sobre el proyecto, dijo. Asentí y esperé mientras todos salían. El silencio de la oficina vacía nos rodeó. Sentí como el aire se volvía denso, casi tangible. Él se acercó, bajó la voz. A veces pienso que te esfuerzas demasiado por complacer a todos, menos a ti misma. No supe qué responder. Bajé la mirada, notando cómo mi respiración se aceleraba. No hubo promesas, ni invitaciones, ni gestos vulgares. Solo esa frase, tan directa como íntima, que me hizo tambalear. Salí de la oficina con las mejillas ardiendo y la mente enredada. Esa
Noche, en casa, miré de nuevo mi reflejo antes de acostarme. Me pregunté si alguien, aparte de mí, notaría ese brillo diferente en mis ojos. Me quedé escuchando los sonidos de la casa, el agua de la ducha, la respiración tranquila de mi esposo en el dormitorio. Y supe, sin saber cómo ni por qué, que esa pequeña grieta en mi rutina solo acababa de empezar a abrirse. A la mañana siguiente, la casa era idéntica y distinta a la vez. El mismo sol, la misma mesa puesta, el mismo murmullo apagado del tráfico detrás de las ventanas. Sin embargo, sentía que algo se había desplazado dentro de mí, como si el mundo hubiese girado apenas 1 grado y yo fuera la única capaz de percibir el cambio. Me vestí con más cuidado del habitual, eligiendo una blusa de tela suave, una falda que marcaba mi cintura sin exageraciones. El ritual de escoger la ropa interior se volvió una especie de juego secreto. Opté por un conjunto burdeos que me hacía sentir audaz, aunque nadie lo vería. El roce de la tela contra la piel era un recordatorio de que mi cuerpo seguía siendo mío, aún capaz de experimentar deseo, anticipación, nerviosismo. Durante el desayuno, mi esposo hablaba sobre su nueva rutina deportiva, los pequeños cambios que había notado en su rendimiento. Yo asentía, participando del diálogo como espectadora, ofreciendo sonrisas, preguntas, comentarios sobre el clima. Entre nosotros no había hostilidad, ni siquiera indiferencia, había una calidez estable, casi fraternal, que en otro tiempo habría valorado más. Pero ahora, ese afecto tranquilo me resultaba insuficiente. Me descubrí añorando una palabra, un gesto, un roce que desbordara los márgenes de la costumbre. El trayecto al trabajo fue un desfile de imágenes, la gente en la acera, los escaparates recién abiertos, el reflejo fugaz de mi figura en la ventanilla del autobús. Al llegar, el día prometía ser largo y rutinario. Reuniones, correos electrónicos, papeles que se acumulaban en mi escritorio. Sin embargo, mi atención estaba dividida, como si mi mente hubiese aprendido a vivir en 2 mundos, el visible, donde cumplía con mis obligaciones, y el subterráneo, donde el recuerdo de la noche anterior seguía vivo, vibrando en mis sentidos. Al mediodía, recibí un mensaje en el correo interno: ¿tienes un momento para repasar los informes? La firma era escueta, pero la invitación resultaba casi íntima. Respondí con un claro, fingiendo normalidad, aunque el pulso me latía en la garganta. Cuando fui a su despacho, él estaba de pie junto a la ventana, con la chaqueta colgada en el respaldo de la silla, la camisa arremangada, el rostro iluminado por la luz dura del mediodía. La conversación comenzó en el terreno seguro del trabajo, cifras, fechas, dudas sobre la estrategia del nuevo proyecto. Pero había pausas, silencios, miradas largas. Me senté frente a él, cruzando las piernas bajo la mesa, sintiendo la tensión que crecía en el aire. Había algo en la forma en que me escuchaba, en cómo detenía sus dedos sobre los papeles, que convertía lo cotidiano en algo denso, lleno de posibilidades. De repente, la puerta del despacho se cerró con un suave chasquido. Nadie más en la oficina a esa hora, la mayoría había salido a comer. Él se acercó, se inclinó sobre la mesa para mostrarme un gráfico en la pantalla. Sentí su aliento, su proximidad, el calor de su cuerpo a centímetros del mío. Por un instante, ninguno de los dos habló. La electricidad era palpable. ¿Estás bien?, preguntó de pronto, en voz baja. Sí, claro, solo estoy cansada, mentí. En ese silencio, como si el tiempo se hubiera ralentizado, él extendió una mano y rozó la mía. El contacto fue leve, pero suficiente para borrar cualquier duda sobre la naturaleza de lo que nos estaba ocurriendo. Nos miramos. No hubo palabras. No hubo preámbulo. El beso llegó como una tormenta, inesperado y urgente, sellando un acuerdo tácito al que ninguno de los dos se atrevió a poner nombre. Fue un beso rápido, lleno de vértigo y torpeza, interrumpido por el ruido de una puerta lejana. Ambos nos apartamos de golpe, fingiendo retomar el hilo de la conversación, como 2 actores sorprendidos tras bambalinas. La vergüenza era tan fuerte como el deseo. Yo sentía el pulso en los labios, en las manos, en las piernas. Él se apartó, aclaró la garganta, y sin mirarme, me indicó un par de notas sobre el informe. Salí del despacho con las mejillas ardiendo y las manos temblorosas. El resto de la tarde me moví por la oficina como una sonámbula. Cada palabra, cada tarea, cada saludo me resultaban lejanos, irreales. A cada rato mi memoria volvía al momento de ese primer beso, a la sensación de haber cruzado una frontera invisible. Quería analizar mis emociones,
ponerles nombre, pero solo podía sentirlas: la culpa, la excitación, el miedo, el ansia de repetir. Al llegar a casa, mi esposo estaba cocinando. El aroma del guiso llenaba la cocina, la radio sonaba de fondo. Me recibió con una sonrisa amable y un abrazo rutinario. Su calor era familiar, tranquilizador, pero no podía borrar el incendio que aún ardía en mi pecho. Cenamos hablando de asuntos triviales: facturas, compras, planes para el fin de semana. Yo fingía normalidad, pero mi mente estaba lejos, demasiado lejos. Cuando nos acostamos, supe que no lograría dormir. Sentí sus brazos alrededor de mi cintura, su respiración pausada. Cerré los ojos y dejé que las imágenes del día se adueñaran de mi cuerpo, sabiendo que, aunque nada parecía haber cambiado, por dentro ya era otra. Desperté mucho antes de que sonara la alarma. Durante horas, el sueño se había convertido en una maraña de imágenes inconexas, rostros superpuestos, sensaciones confusas. En el silencio previo al amanecer, sentí el peso de todo lo que había ocurrido el día anterior: la culpa, sí, pero también una vibración difícil de callar, un temblor interior que ninguna rutina podía disipar. La casa, mientras preparaba el café, parecía la misma, pero mi percepción era otra. Cada pequeño gesto, el movimiento de la cuchara, la tibieza de la taza entre las manos, el roce de la bata sobre mi piel, me hacía más consciente de mi cuerpo, de su fragilidad y su deseo. Mi esposo, medio dormido, apareció en la cocina y me acarició el hombro al pasar. Su contacto era casi automático, como si ambos hubiéramos olvidado lo que significaba el lenguaje de la piel. Habló de sus planes para el día con esa voz tranquila que durante años había sido mi refugio. Yo escuchaba, respondía con monosílabos, pero mis pensamientos viajaban por otro sendero. ¿Cómo se suponía que debía actuar? ¿Era posible borrar un beso con solo desearlo? ¿Cómo se afronta una vida que ya no cabe en los viejos límites? La mañana en la oficina transcurrió lenta, entre el ruido lejano de las impresoras y las voces de los compañeros. Evité el despacho del jefe todo lo posible, temerosa de lo que pudiera encontrarse en su mirada. Sin embargo, sentía su presencia. En cada rincón, una camisa olvidada en el perchero, una taza de café a medio terminar, un papel con su caligrafía inclinada. Todo me hablaba de él sin decir nada. A media mañana, mientras ordenaba documentos, encontré un papel doblado entre los informes. No era un mensaje evidente, solo una frase breve, escrita a mano, sin firma ni destinatario. A veces las cosas más importantes pasan desapercibidas para los demás. El corazón me dio un vuelco. No había pruebas, no había promesas. Pero ese pequeño gesto bastaba para encender una nueva hoguera de dudas y expectativas. ¿Lo había escrito para mí? ¿Se había dado cuenta alguien más? El día continuó entre reuniones y llamadas, pero la realidad parecía doble. Por fuera, yo era la profesional eficiente, la esposa que responde a los mensajes del marido, la madre que recuerda llamar a su hija. Por dentro, me sentía extranjera. En mi propia vida, viviendo en el margen de algo que apenas comenzaba a entender. Al salir del trabajo, el jefe se cruzó en mi camino, como por casualidad. Nos saludamos con una cordialidad estudiada, cada palabra medida, cada silencio lleno de lo que no podíamos decir en voz alta. ¿Puedes quedarte un rato más? ¿Hay un asunto urgente del proyecto?, preguntó, bajando la voz solo lo suficiente para que nadie más lo oyera. Asentí, sintiendo el vértigo anticipado de la transgresión, aunque solo se tratara de trabajo. Los demás comenzaron a marcharse. La oficina se vació, y la luz de la tarde se filtraba en haces oblicuos a través de las persianas. El ambiente era denso, cargado de un silencio expectante. Nos sentamos frente a frente, revisando documentos, pero el verdadero diálogo sucedía en los gestos mínimos, el modo en que me miraba cuando creía que no lo veía, la pausa innecesaria entre una página y otra, el roce de su mano al señalar. Una cifra. ¿Te molesta quedarte hasta tarde?, preguntó, mirándome de una forma tan directa que sentí el rubor subir por mi cuello. No, en realidad. Lo prefiero así, a veces, admití, y mis palabras flotaron en el aire como una confesión velada. Cuando terminamos, me ofreció llevarme a casa. Dudé, sabiendo lo que implicaba esa simple cortesía, pero acepté. Bajamos juntos por las escaleras, evitando el ascensor como si los espacios cerrados pudieran delatarnos. Afuera llovía, el sonido de las gotas sobre el asfalto acompasaba el ritmo de mis pensamientos. Nos refugiamos un momento bajo el toldo, y en ese instante, sin preámbulos, él me tomó suavemente del brazo. No hubo beso, no hubo palabras, solo
Una proximidad que gritaba más fuerte que cualquier declaración. En el coche, la tensión era tan palpable que apenas podíamos fingir conversación trivial. ¿Te arrepientes de lo de ayer?, preguntó de repente, mirando la carretera. No. Lo sé. No puedo responderte todavía. Las luces de la ciudad, distantes y borrosas tras el parabrisas empañado, se reflejaban en sus ojos. No insistió. Al llegar a mi casa, detuvo el auto un par de calles antes. Prefiero que te bajes aquí, por discreción, murmuró, y en ese gesto había más ternura que en todos los abrazos de mi marido durante el último año. Caminé bajo la lluvia, sin prisa. El agua calaba mi ropa, mi piel, mis pensamientos. Llegué a casa sintiéndome otra, desbordada, nerviosa, viva. Dentro, mi esposo estaba en el salón, viendo un documental, como cada miércoles. Me preguntó si todo había salido bien en el trabajo, y asentí, evitando sus ojos. Me senté a su lado, el sonido de la televisión llenando el vacío de las palabras no dichas. Esa noche, mientras escuchaba la respiración regular de mi esposo, pensé en lo fácil que sería volver atrás. Fingir que nada de esto había ocurrido. Pero algo en mí se resistía. El mundo que conocía se resquebrajaba, y la grieta, lejos de asustarme, me invitaba a mirar más allá. Sabía que no habría marcha atrás, aunque aún no supiera a dónde me conduciría ese camino. La lluvia seguía golpeando los cristales, marcando un ritmo hipnótico que me acompañó hasta quedarme dormida, abrazada al abismo de lo desconocido. El día siguiente empezó sin sobresaltos aparentes, pero por dentro sentí que caminaba sobre un hilo tenso. El desayuno fue un ritual silencioso. Mi esposo hojeaba el periódico, haciendo comentarios breves sobre la actualidad, mientras yo fingía interés. Observé sus manos, sus gestos familiares, y experimenté una oleada inesperada de ternura y lástima. Sabía que él no percibía nada de lo que ocurría en mi interior, como si nuestras vidas se hubieran deslizado suavemente en carriles paralelos e inconexos. Yo le respondía con sonrisas y frases cortas, cumpliendo mi papel con la destreza de quien lleva años en el mismo escenario, pero sentía la distancia agrandándose, volviéndose un abismo invisible. En el trabajo, la atmósfera era diferente. Al llegar, la secretaria me informó de una reunión especial. El jefe había decidido reorganizar equipos y dar inicio a un nuevo proyecto en colaboración directa con la dirección. La noticia cayó como una piedra en el lago de nuestra rutina. Ahora él y yo tendríamos que trabajar aún más cerca, compartir decisiones, horas, responsabilidades. Escuché los murmullos de los compañeros, las conjeturas, las bromas apenas veladas. Algunos sospechaban cierta complicidad entre nosotros, pero nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba creciendo bajo la superficie. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa proximidad forzada era a la vez una bendición y una amenaza. La reunión fue larga, cargada de ideas, estrategias, pequeñas rivalidades. El jefe mantuvo siempre el tono profesional, pero había detalles que solo yo podía descifrar: la manera en que evitaba mirarme cuando alguien más intervenía, como me pedía opinión con un leve cambio en la voz, la forma en que su rodilla rozaba la mía por un instante bajo la mesa. Esos detalles eran invisibles para el resto, pero para mí se convertían en la única realidad palpable. Mi cuerpo respondía, a pesar de mis intentos por aparentar serenidad. El deseo se colaba entre los apuntes, en el modo en que me inclinaba sobre la mesa, en cómo él bajaba la voz cuando se dirigía a mí, a mitad de la jornada, mientras revisábamos un informe en su despacho. Se acercó más de la cuenta. No hizo ningún gesto explícito, pero la tensión era tan densa que me costaba respirar. Me mostró unos gráficos en la pantalla, y al girar la silla, nuestros rostros quedaron a muy poca distancia. Pude oler su perfume, sentir el calor de su piel. Un silencio elocuente llenó el espacio, y supe que ambos estábamos pensándolo mismo, que poco hacía falta para cruzar de nuevo esa línea invisible. De repente, una llamada del director interrumpió el momento. El jefe respondió rápido, su tono volvió a la normalidad, pero sus ojos buscaron los míos, preguntando algo que ninguno de los dos se atrevía a formular en voz alta. Aproveché para salir del despacho, con el corazón acelerado y las piernas temblorosas. En el pasillo, me crucé con una compañera, que me miró de forma extraña, como si intuyera una verdad incómoda y antigua. Sentí pánico por un instante. ¿Cuánto se podía ocultar en una oficina donde todos se conocían de memoria? ¿Hasta dónde podía llegar este juego sin ser descubiertos? Volví a mi escritorio y traté de sumergirme en el trabajo. Pero la mente era traicionera.
Cada vez que apartaba los ojos de la pantalla, las escenas se repetían en mi cabeza, los gestos, los silencios, los roces accidentales. La jornada estero interminable. Al caer la tarde, el jefe se acercó para decir que debíamos quedarnos un poco más para ultimar algunos detalles del proyecto. Asentí, intentando parecer relajada, aunque sentía la piel arder bajo la ropa. Me quedé sola en la oficina con él y dos colegas, que se marcharon pronto, dejando tras de sí un silencio expectante. Mientras revisábamos los últimos papeles, el jefe se inclinó hacia mí, su voz se volvió más baja. No tienes por qué quedarte si no quieres, puedo encargarme yo, susurró, sin apartar la mirada. Prefiero terminarlo ahora, respondí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Trabajamos en silencio, pero cada movimiento estaba cargado de significado. Su mano rozó la mía al pasarme unos documentos, no se apartó de inmediato, y esa breve demora encendió una chispa imposible de apagar. Cuando al fin terminamos, él se levantó y se apoyó en la mesa, demasiado cerca. No hubo palabras de más, solo una pausa larga, intensa, en la que todo lo no dicho flotaba en el aire. ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado?, murmuró, casi para sí, no supe qué responder. El sonido del ascensor rompió el hechizo, y ambos supimos que era hora de marcharse. Recogí mis cosas con manos torpes, tratando de ordenar mi respiración. Al salir del edificio, la noche estaba tibia y húmeda. Caminé hasta la parada del autobús, repasando cada instante del día, preguntándome cómo iba a sostener esa doble vida. Sentí una mezcla de miedo y excitación, una claridad dolorosa. Lo que había comenzado como un juego de miradas ya era una fuerza capaz de arrasar con todo. Al llegar a casa, mi esposo me esperaba con la cena lista. Me recibió con un beso en la mejilla y una pregunta amable sobre mi día. Yo respondí con un resumen vago, consciente de lo mucho que callaba. En la mesa, hablamos de trivialidades, de la familia, de las cuentas, del próximo fin de semana. Pero bajo la superficie, la corriente era otra. Cada vez que él me miraba, yo sentía el roce imaginario de otra mano, la memoria de otra voz, el eco de otro deseo. Esa noche, mientras me quitaba la ropa frente al espejo, elegí de nuevo mi lencería con esmero. No era para él, ni siquiera para el otro, sino para mí, como una promesa secreta de que algo en mi vida podía volver a vibrar. Al acostarme, repasé mentalmente los acontecimientos del día, buscando una señal de advertencia, una excusa para frenar. No la encontré. Solo había preguntas y un hambre nueva, imposible de callar. Me dormí tarde, con la certeza de que, una vez más, el día siguiente traería consigo un peligro dulce, una tentación imposible de ignorar. El día siguiente amaneció cargado de esa electricidad sorda que antecede a una tormenta. Desde la madrugada, el cielo permanecía gris, y el aire tenía una densidad casi líquida, como si el mundo estuviera a punto de derramarse. Me vestí en silencio, evitando la mirada de mi esposo, que hojeaba el periódico con su ritual acostumbrado. Elegí un vestido sencillo pero favorecedor, de tela ligera y caída suave, y debajo, un conjunto de lencería azul marino que realzaba mi figura de una forma que solo yo podía comprender. Cada prenda era una declaración íntima, un recordatorio de la mujer que aún habitaba mi cuerpo a pesar del tiempo y la rutina. Durante el trayecto a la oficina, mi mente se debatía entre la ansiedad y la anticipación. Repasé una y otra vez los acontecimientos de los últimos días, los encuentros fortuitos, las miradas fugaces, los roces accidentales. No era solo el deseo lo que me atraía hacia él, era la sensación de ser vista de verdad, la certeza de que mis gestos, mi voz, incluso mis silencios, tenían un peso inusual en su presencia. La oficina estaba especialmente vacía esa mañana. Un par de colegas habían pedido el día libre, y la secretaria me advirtió que el jefe también llegaría más tarde por una reunión fuera de la empresa. El tiempo pasó lento, los minutos arrastrándose uno tras otro, mientras yo intentaba concentrarme en el trabajo. De vez en cuando, revisaba el móvil, aunque sabía que no llegaría ningún mensaje. La espera se volvió un susurro constante en mi pecho. Por fin, cerca del mediodía, el jefe apareció en el pasillo, con el cabello aún húmedo por la lluvia y el abrigo colgando del brazo. Me saludó con una sonrisa apenas perceptible y me hizo una seña para que lo siguiera a su despacho. Dentro del despacho, la atmósfera era diferente, casi clandestina. Afuera llovía con fuerza, las gotas repicando en los cristales como un metrónomo. Inquietante. Cerró la puerta tras de sí y dejó el abrigo sobre la silla. Su rostro tenía una expresión tensa, vulnerable y decidida al mismo tiempo.
Nos sentamos frente a frente, pero ninguno empezó a hablar. La distancia entre ambos era mínima. Podía escuchar su respiración, sentir el calor de su cuerpo acercándose poco a poco. Fue él quien rompió el silencio. Últimamente te noto diferente. No quiero incomodarte, pero dejó la frase inconclusa, como si buscar las palabras exactas fuera una forma de respetar mi espacio. No me incomodas, dije, y en mi voz no había duda, sino una sinceridad temblorosa. La conversación derivó en confesiones. Hablamos de la insatisfacción, del miedo a la monotonía, del vértigo de sentir que la vida podía escaparse sin darnos cuenta. Compartimos silencios prolongados, miradas que decían más de lo que cualquier frase podía contener. La vulnerabilidad de ambos llenó el cuarto, envolviéndonos en una complicidad suave, casi dolorosa. De pronto, sin previo aviso, él se acercó y me besó. No fue un beso furtivo ni precipitado, sino lento, largo, profundo. Una mano en mi nuca, otra en mi cintura. Sentí mi propio cuerpo responder, abriéndose a una ternura desesperada, a un deseo contenido durante demasiado tiempo. El sonido de la lluvia se volvió lejano, la oficina desapareció. No había prisa, ni urgencia, solo esa sensación de plenitud momentánea. Por un instante, creí que el mundo entero se había reducido a ese contacto, a ese gesto de entrega. Y reconocimiento mutuo. El beso se rompió solo cuando ambos sentimos la necesidad de respirar, pero no dijimos nada. El silencio era ahora un territorio compartido, donde las palabras sobraban. Nos quedamos un momento así, contemplándonos, redescubriéndonos como dos desconocidos que, sin embargo, ya se sabían demasiado. Finalmente, él se apartó, y fue entonces cuando mi teléfono sonó. Miré la pantalla, era mi esposo. Dudé un segundo antes de contestar, mientras él me miraba en silencio, con una mezcla de comprensión y tristeza. ¿Dónde estás?, preguntó. Mi esposo al otro lado, su voz envuelta en la distancia habitual de las llamadas rutinarias, en la oficina, trabajando. Está lloviendo mucho, respondí, y sentí como cada palabra caía como una gota fría entre los dos mundos que intentaba sostener. La llamada fue breve, pero el eco de la culpa se mezcló con el deseo, creando una tensión insoportable. El jefe, me observó con una ternura inesperada, y al final murmuró apenas, no hace falta que digas nada. Nos despedimos sin más palabras. El resto del día pasó envuelto en una niebla de sensaciones contradictorias, el remordimiento, la euforia, el miedo, la esperanza. Terminé mi jornada sumida en una especie de trance, repitiendo mentalmente los detalles de nuestro encuentro, recreando cada instante, cada roce, cada silencio. Al llegar a casa, la rutina me recibió como una manta tibia. Mi esposo estaba en la cocina, preparando la cena. Me preguntó si todo había ido bien en el trabajo, y le respondí con un sí, que sonó más débil de lo que hubiera querido. Cené en silencio, tratando de ordenar mis pensamientos, de encontrar un equilibrio entre lo que sentía y lo que debía aparentar. Esa noche, al desvestirme, mis manos recorrieron mi cuerpo con una curiosidad nueva. Me detuve frente al espejo y me observé largamente, intentando reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Sentí que una parte de mí acababa de cruzar una puerta de la que no habría retorno, y aunque el miedo seguía ahí, la promesa de algo distinto latía bajo mi piel, tan viva como la tormenta que seguía golpeando los cristales. La mañana siguiente me recibió con una extraña quietud, como si el mundo entero se hubiera detenido durante unas horas para que yo pudiera recomponerme. Pero no había posibilidad de regreso. La noche anterior, después de ese beso que lo cambió todo, dormí mal y poco, me desperté repetidas veces, el cuerpo todavía vibrando con una mezcla de ansiedad, culpa y deseo. En la penumbra del dormitorio, observé a mi esposo dormido a mi lado, ajeno a la tormenta que se libraba en mi interior. Sentí un impulso de abrazarlo, de aferrarme a lo conocido, pero el gesto quedó a medio camino. No era solo el remordimiento lo que me frenaba, sino la evidencia amarga de que, aunque él estuviera ahí, yo ya me encontraba en otra parte. Me obligué a empezar el día siguiendo cada paso habitual, el café, la ducha, el armario. Elijo mi ropa con más cuidado de lo necesario, como si pudiera disfrazar lo que sentía tras un vestido bien planchado y un par de pendientes discretos. Hoy opté por una blusa blanca, sencilla, pero bajo ella, el encaje oscuro de mi lencería. Me recordaba a cada movimiento la mujer que había despertado después de años de letargo. No era para nadie, ni siquiera para él, era para mí, para saberme viva. En el desayuno, mi esposo intentó romper el hielo. ¿Dormiste bien? Sí, un poco cansada,
pero nada grave, mentí. Él me observó durante un segundo más de lo habitual, como si buscara rastros de una herida invisible. Me preguntó por mis planes, y respondí con detalles triviales: reuniones, papeles, llamadas pendientes. Me limité a sonreír cuando propuso salir juntos a cenar esa noche, y acepté. Casi por inercia, en la oficina, la rutina me envolvió como una ola. Evité buscar a mi jefe, convencida de que, al menos ese día, el control era la única opción para no perder el equilibrio. Pero no había forma de escapar de mis pensamientos. Cada correo, cada documento, cada pausa para el café me devolvía una y otra vez a la misma escena: la intensidad del beso, el tacto de sus manos, el peso de su mirada. A ratos, la nostalgia por la normalidad era tan fuerte que deseé, por un instante, no haber cruzado nunca esa línea. Al mediodía, una de mis amigas del trabajo se acercó a mi escritorio. ¿Te pasa algo? Últimamente noto distraída. Nada importante, solo trabajo acumulado, dije, sonriendo, tratando de desviar la atención. Ella me miró, desconfiada pero sin insistir, y se marchó. Sentí que la sospecha flotaba en el aire como una nube amenazante. Me levanté para ir al baño, necesitando estar sola, y al mirarme en el espejo, me vi extraña. No era la mujer de siempre, en mis ojos brillaba un miedo nuevo, pero también una resolución desconocida. Pasé los dedos por mi cuello, recordando el roce de sus labios, el vértigo de sentirme deseada. El resto del día transcurrió como una sucesión de pequeñas evasiones. Evité a mi jefe todo lo posible, pero el destino parecía empeñado en ponerme a prueba. Antes de salir, él apareció cerca del ascensor, los ojos cansados, la postura tensa. Nuestras miradas se cruzaron apenas un instante, lo suficiente para entender que ambos estábamos igual de confundidos y atrapados. Esa noche, mi esposo me llevó a un restaurante que solíamos frecuentar en los primeros años de matrimonio. La luz era cálida, la música suave, la comida bien presentada. Nos esforzamos ambos por comportarnos como una pareja cualquiera, hablamos del trabajo, de la familia, de los amigos que hacía tiempo no veíamos. Por momentos, logré sonreír de verdad, recordando que alguna vez fuimos felices así, sencillamente, sin grietas. Sin embargo, mientras él hablaba de un futuro juntos, yo me descubrí pensando en otro hombre, en otra vida posible. Después de cenar, al llegar a casa, él me tomó de la mano y me condujo al dormitorio. Encendió una lámpara tenue y con una delicadeza que hacía años no sentía, se acercó para besarme. Sus labios fueron suaves, su contacto cuidadoso, como si tuviera miedo de romper algo. No pude evitar pensar en la comparación, la ternura conocida, predecible, frente al deseo inesperado y abrumador del otro. Intenté dejarme llevar, cerrar los ojos y entregarme a esa intimidad segura, a esa historia compartida que tanto nos había unido. Pero, por dentro, algo se resistía. Mi cuerpo respondía solo a medias, mi mente viajaba por otros caminos, persiguiendo el eco de otra piel, de otro perfume, de otra mirada. Me sentí culpable, casi cruel, por no poder devolverle a mi esposo el amor que merecía. Cuando todo terminó, él me abrazó y me susurró palabras tranquilizadoras, mientras yo fingía dormir con la esperanza de que el sueño me trajera olvido. Pero el olvido no llegó. En la oscuridad, repasé cada momento del día, cada gesto, cada mentira. Sabía que nada volvería a ser igual. Que, aunque intentara reconstruir los restos de mi vida anterior, algo en mí había cambiado para siempre. Quise llorar, pero ni siquiera las lágrimas salieron. Solo quedaba el vacío y el temblor dulce de saberme viva, aunque fuera en secreto, aunque fuera en silencio. Y así, con la certeza amarga de que el mañana traería nuevas decisiones imposibles, me aferré a la esperanza de que, al menos, el coraje no me abandonara cuando llegara el momento de enfrentar lo inevitable. La mañana siguiente me encontró exhausta, con el cuerpo pesado y la mente girando en círculos, como si no hubiese descansado en absoluto. El cansancio no era solo físico, sino una mezcla densa de emociones, pensamientos no resueltos y el eco persistente de lo que había sucedido la noche anterior. Me levanté despacio, escuchando los sonidos habituales de la casa, el agua corriendo en el baño, los cubiertos en la cocina, la cafetera burbujeando suavemente. Pero todo parecía ajeno, lejano, como si formara parte de una vida que ya no era la mía. Durante el desayuno, mi esposo intentó, una vez más, acercarse a mí. Sus gestos eran atentos, sus palabras amables, pero su mirada revelaba la incertidumbre de quien presiente un cambio y no sabe cómo nombrarlo.
Yo me esforcé por responder con normalidad, fingiendo interés en los pequeños detalles de su relato, pero mi mente flotaba lejos, anclada en recuerdos y sensaciones que no podía compartir. Llegué a la oficina temprano, esperando encontrar refugio en la rutina del trabajo. Sin embargo, desde el primer momento supe que sería imposible. El ambiente estaba cargado, las miradas de algunos compañeros eran demasiado inquisitivas, y noté que mi jefe evitaba encontrarse conmigo a solas. A media mañana, la secretaria anunció una reunión general. Todos debíamos asistir, incluyendo algunos empleados que normalmente trabajaban a distancia. En la sala de reuniones, el aire era espeso, casi irrespirable. El jefe habló de la marcha del proyecto, repartió nuevas tareas y planteó retos para las próximas semanas. Yo lo observaba sin perder detalle, buscando en sus gestos, en el tono de su voz, alguna señal de reconocimiento, de complicidad. Pero él se mantuvo distante, profesional, evitando mi mirada cada vez que nuestras rutas podían cruzarse. Esa frialdad repentina me dolió más de lo que habría querido admitir, y sentí una punzada de celos y desamparo. Tras la reunión, una de mis compañeras se me acercó, con un brillo extraño en los ojos. «Últimamente estás distraída», comentó, sonriendo, pero su tono era inquisitivo. «Debe ser el cansancio», repliqué, encogiéndome de hombros, evitando su mirada. Durante el almuerzo, el jefe y yo coincidimos en la cafetería. Nos sentamos separados, pero cada gesto, cada silencio, era una conversación en sí misma. Me crucé con su mirada una vez, solo un instante, y me bastó para entender que él también estaba atrapado en esa contradicción, intentando mantener las apariencias mientras por dentro todo ardía. El resto de la tarde se deslizó entre tareas mecánicas y pensamientos obsesivos. La tensión crecía, y sentí que en cualquier momento todo podría explotar. Al salir del trabajo, la lluvia comenzaba a caer. Caminé despacio hacia la parada del autobús, deseando que el agua borrara mis dudas, mi ansiedad, la culpa que me perseguía desde hacía días. De repente, escuché su voz a mi espalda. «¿Podemos hablar un momento?». Me detuve bajo el toldo de una tienda cerrada. Él se acercó, nervioso, con las manos en los bolsillos. «No podemos seguir así», susurró, evitando mirarme a los ojos. «Esto nos está haciendo daño a los dos». Quise decirle que no estaba de acuerdo, que para mí ese dolor era también una prueba de vida, de deseo, de algo auténtico. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. El silencio entre nosotros era denso, lleno de todo lo que no podíamos permitirnos decir. «Finalmente», él añadió, «esta noche hay una cena de empresa. Estarás con tu esposo». «No haré nada que te incomode», asentí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Volví a casa empapada, con la ropa pegada al cuerpo, el frío calándome los huesos. Mi esposo me recibió con preocupación, me ofreció una toalla, preguntó si quería un té. «No debería salir sin paraguas», me regañó suavemente. La noche avanzó entre preparativos para la cena y la presencia silenciosa de un conflicto que no se podía ignorar. Me arreglé con esmero, eligiendo un vestido elegante, un maquillaje discreto y ese perfume que usaba en ocasiones especiales. Mi esposo me observó desde la puerta, admirando el resultado, y por un instante creí ver en sus ojos un destello de deseo antiguo. Casi olvidado, en la cena de empresa, todo parecía funcionar como un mecanismo bien engrasado. Risas, anécdotas, brindis, el murmullo constante de conversaciones cruzadas. El jefe y yo apenas intercambiamos palabras, pero cada mirada, cada pausa, cada sonrisa reprimida era una declaración en clave. Mi esposo, ajeno a todo, se mostró cariñoso y atento, orgulloso de presentarme a sus colegas, de presumir de nuestra vida juntos. Sin embargo, bajo la superficie, la tensión crecía. En un momento de la noche, mientras servían el postre, noté que el jefe salía al balcón. Sentí un impulso casi irrefrenable de seguirlo, pero me contuve. Poco después, una amiga se acercó a mí y, en voz baja, preguntó si todo iba bien. Entre mi esposo y yo. «Claro, estamos bien», mentí, forzando una sonrisa. La velada terminó tarde, con abrazos y despedidas formales. En el coche, de regreso a casa, mi esposo tomó mi mano y la apretó con fuerza. «Gracias por estar a mi lado», susurró, y sentí que una lágrima se asomaba, inesperada, a mis ojos. Aquella noche, en la oscuridad del dormitorio, comprendí que había llegado a un punto de no retorno. Todo lo que alguna vez di por seguro estaba en peligro. La vida cotidiana, mi matrimonio, mi propia identidad.
Sabía que el día siguiente me obligaría a tomar decisiones imposibles, pero también sentía, por primera vez en mucho tiempo, que estaba viva, aunque fuera al borde del abismo. Me desperté al amanecer con una sensación de vértigo, como si todo lo vivido hasta ahora me hubiera llevado, sin darme cuenta, a un borde invisible. La casa estaba en silencio, mi esposo dormía profundamente, ajeno a la maraña de pensamientos que me mantenía despierta. Pasé largo rato en la penumbra, observando cómo la luz iba dibujando formas en las paredes, preguntándome en qué momento había empezado a perderme. Sabía que el tiempo se acababa, que no podría sostener mucho más esta doble vida, y sin embargo, tampoco encontraba el valor para romper ninguno de los dos mundos. La mañana transcurrió entre tareas automáticas. El café, el desayuno, la ducha, una rutina que por fuera parecía la de cualquier día normal. Mi esposo se despidió con un beso en la frente y la promesa de volver temprano, quizá con la esperanza de que un poco de atención pudiera devolvernos a la normalidad. Cuando la puerta se cerró, sentí un alivio culpable, la necesidad urgente de estar sola, de escuchar mis propios pensamientos sin la interferencia de ninguna voz externa. En la oficina, la tensión era casi insoportable. El jefe me evitaba con más empeño que nunca. Apenas cruzábamos miradas, y si debíamos hablar, lo hacíamos delante de los demás, con una formalidad forzada que dolía más que cualquier distancia real. Yo trataba de concentrarme en mi trabajo, pero mi mente se resistía a la disciplina. Repasaba una y otra vez los últimos días, buscaba señales, intentaba descifrar si había alguna posibilidad de reconciliar lo que ya sentía como dos vidas irreconciliables. Al final de la mañana, recibí un mensaje suyo, breve y claro: necesito hablar contigo. ¿Puedes quedarte un momento después del trabajo? Sentí el pulso acelerarse, el corazón martillando en el pecho con una mezcla de miedo y anticipación. Respondí con un escueto sí. El resto del día lo pasé en un estado de alerta, ensayando posibles diálogos en mi cabeza, imaginando todos los finales posibles, ninguno sencillo, todos dolorosos. Cuando la oficina quedó casi vacía, me acerqué a su despacho. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad como si buscara respuestas que tampoco podía encontrar. El silencio entre nosotros era espeso, incómodo. Finalmente, habló. No puedo más con esto. No es justo para ti, ni para mí, ni para nadie. He estado pensando, y quizá lo mejor sea alejarnos, al menos por un tiempo. Las palabras cayeron como un jarro de agua fría. No me sorprendieron, pero sentí el impacto en el cuerpo, como una pérdida real, física. ¿Eso es lo que quieres? Pregunté, la voz ronca de tanto contenerla. No sé lo que quiero, admitió, y por primera vez en mucho tiempo lo vi vulnerable, como si las certezas también se le hubieran agotado. Solo sé que esto nos está haciendo daño. Quise aferrarme a él, suplicarle que no me dejara, pero no salieron palabras. En cambio, bajé la mirada y asentí. Nos quedamos un largo rato en silencio, compartiendo una tristeza que ninguno pudo nombrar. Finalmente, me acerqué y apoyé mi mano en su brazo, un gesto pequeño, apenas un roce, y salí del despacho sin mirar atrás. El regreso a casa fue interminable. Caminé despacio, dejando que el frío de la tarde me adormeciera los sentidos, tratando de no pensar, de no sentir, de no llorar. Cuando llegué, la casa estaba en penumbra, mi esposo preparando la cena, su figura recortada contra la luz cálida de la cocina. Me acerqué, fingí normalidad, hablamos de temas triviales, de facturas y compras, de la familia y los planes para el fin de semana. Pero había algo distinto en el aire, una especie de tregua silenciosa, como si ambos supiéramos que estábamos ante el final de algo, aunque ninguno se atreviera a ponerlo en palabras. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, yo permanecí despierta, observando la oscuridad, repasando cada momento de los últimos meses. Me pregunté si alguna vez había tomado una decisión verdaderamente valiente en mi vida, si alguna vez había apostado por lo que quería, más allá del miedo, del deber, de la costumbre. Sentí una tristeza profunda, pero también una chispa de orgullo. Al menos, por un tiempo, había sentido de nuevo. Había vuelto a ser mujer, no solo esposa, no solo madre. Tal vez, al final, eso era lo único que podía reclamar como propio. El sueño llegó por fin, como una tregua imperfecta. Sabía que el día siguiente traería consecuencias, preguntas difíciles, tal vez incluso rupturas. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí capaz de enfrentar lo que viniera, aunque todavía no supiera cómo. Me levanté antes que mi esposo, con una extraña sensación de calma y vacío. El aire de la casa era distinto esa mañana, como
Si la electricidad que lo había cargado durante semanas finalmente se hubiera disipado, dejando tras de sí solo silencio y restos de una tormenta. Me preparé un café despacio, saboreando cada gesto, cada sonido, observando la luz dorada que entraba por la ventana y se deslizaba sobre la encimera como una promesa silenciosa de paz. No había llanto ni ira. Solo una aceptación serena. Una fatiga que me envolvía como una manta tibia después de una fiebre larga. Mientras desayunábamos, mi esposo notó mi distancia, pero no preguntó nada. Se limitó a acompañarme en ese mutismo, con una ternura torpe, como si entendiera que cualquier palabra podría desmoronar el frágil equilibrio que habíamos construido. Hablamos poco, intercambiamos algunas frases sobre tareas domésticas y planes para el fin de semana, pero ninguno de los dos mencionó lo esencial. Había en el ambiente una sensación de despedida, no necesariamente del otro, sino de todo aquello que habíamos sido y que ahora nos pesaba. El día en la oficina fue rutinario, y por primera vez en semanas, logré concentrarme en mis tareas sin sentir el pulso obsesivo de la culpa ni la tensión de lo prohibido. El jefe se mantuvo distante, sumergido en su propio mundo. Durante el almuerzo cruzamos miradas, pero no hubo más que un saludo cortés, casi amable, como si ambos estuviéramos de duelo por algo que no podía ser llorado en voz alta. El resto de los compañeros notaban el cambio, algunos preguntaban si todo iba bien, otros simplemente optaban por el silencio cómplice de quien intuye verdades pero prefiere no nombrarlas. Por la tarde, recibí un mensaje de mi jefe: te agradezco todo. Cuídate mucho, le respondí solo con un gracias. No había espacio ya para más palabras, ni para explicaciones, ni para despedidas dramáticas. Sentí un alivio inesperado. Lo que alguna vez fue vértigo, ansiedad y deseo ahora era solo un recuerdo tibio, algo que debía guardar con cuidado en mi memoria, como una herida que necesita cicatrizar sin más sobresaltos. Al regresar a casa, encontré a mi esposo en el salón, organizando unas fotografías antiguas. Me senté a su lado, sin prisa, y comenzamos a mirar juntos esas imágenes: viajes, cenas, celebraciones, risas congeladas en papel brillante. Por primera vez en mucho tiempo, pude vernos con distancia, reconocer la historia que habíamos construido. Sentí gratitud y dolor, pero sobre todo la certeza de que aquello también era real, aunque ya no me bastara. Esa noche, mientras preparaba la cena, pensé en las decisiones que había tomado y en las que quedaban por tomar. Sabía que, aunque el deseo de huir persistía, no existía ya ese impulso de lanzarme a lo desconocido sin mirar atrás. Había aprendido que ninguna pasión podía sostenerse indefinidamente sobre el vacío, que el vértigo, tarde o temprano, deja lugar al cansancio y al deseo de quietud. Cuando nos fuimos a dormir, mi esposo me abrazó por la espalda, en silencio. Noté su respiración lenta, su mano sobre mi brazo, y entendí que, de alguna forma, ambos sabíamos que un ciclo había terminado. No hacía falta hablar, ni pedir perdón, ni prometer nada. Por dentro, sentí una extraña libertad, la sensación de haber sobrevivido a una tempestad y ahora, aunque herida, poder mirar hacia el futuro sin miedo. Me dormí con la cabeza apoyada en su hombro, escuchando el murmullo de la casa y el latido pausado de mi propio corazón. No sabía qué sería de nosotros, ni de mí, ni de nada. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba lista para descubrirlo, sola o acompañada, lejos o cerca, pero siempre fiel a ese deseo irreprimible de vivir, incluso si eso significaba empezar de nuevo, desde cero, cada mañana.